Adentrémonos en un misterio que ha intrigado a generaciones de lo profundo de la campiña bávara. En una granja solitaria llamada Hinterkaifeck, una familia y su criada fueron brutalmente asesinados en 1922. Las circunstancias que rodean este crimen son tan escalofriantes como fascinantes. Tenemos artículos de periódicos de la época, informes policiales y hasta análisis psicológicos de los posibles culpables. Nuestra misión es descifrar las pistas, examinar las teorías y comprender por qué este caso sigue siendo un misterio sin resolver casi un siglo después. Lo que hace tan peculiar a Hinterkaifeck es esa mezcla de lo cotidiano con lo inexplicable. Imagínate una familia que trabaja la tierra lejos del bullicio de la ciudad, de pronto se convierte en víctima de una violencia brutal. Pero no fue un simple robo ni un acto de locura al azar. Hay elementos que sugieren una premeditación escalofriante y un conocimiento íntimo de la granja y sus habitantes. Repetemos por la escena del crimen. No era una mansión, sino una granja modesta de Hinterkaifeck. El nombre en sí mismo ya evoca un lugar apartado detrás de Kaifeck como si estuviera oculto a los ojos del mundo. Allí vivían los Gruber Andreas, el padre de Cecilia, la madre de su hija viuda Victoria, y los dos hijos de Victoria Cecilia de 7 años, y el pequeño Joseph de 2. Con ellos, la criada María Baumgartner, que acababa de llegar a la granja. Es importante destacar esto porque María era la segunda criada en 6 meses. La anterior había huido aterrorizada, afirmando que la casa estaba embrujada. Una afirmación que a la luz de los acontecimientos posteriores cobra una nueva dimensión, ¿no crees? Imagínate la tensión en la granja. La familia rodeada de rumores de incesto entre Andreas y su hija Victoria. Y ahora una criada que huye despavorida. Algo no andaba bien en Hinterkaifeck mucho antes de la noche fatal. Y esa noche llegó el 31 de marzo de 1922. Los cuerpos fueron descubiertos días después, el 4 de abril, por vecinos preocupados por la falta de noticias. Lo que encontraron fue una escena dantesca. Andrea, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron hallados en el granero apilados y cubiertos de heno, Joseph en su cuna y María en su cama también asesinados. La brutalidad del crimen, la disposición de los cuerpos, todo apuntaba a algo más que un simple homicidio. Y aquí es donde la investigación se vuelve aún más interesante. El arma homicida, un pico o azuela, se encontró en la granja, pero la escena del crimen estaba contaminada. En 1922, la ciencia forense no era lo que es hoy. Vecinos y curiosos entraron y salieron de la granja alterando posibles pistas. Incluso hay testimonios de que algunos se quedaron a comer en la casa mientras los cuerpos de las víctimas yacían a pocos metros. ¿Te imaginas? Es difícil de comprender, ¿verdad? Un escenario tan macabro y la gente actuando con tanta indiferencia. Esto nos lleva a uno de los detalles más escalofriantes. Hay indicios de que alguien estuvo en la casa después de los asesinatos. Se encontró comida consumida, una cama usada, e incluso se vio humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Fue el asesino, un cómplice, o alguien que por algún motivo desconocido decidió quedarse en la granja después de la tragedia. Es un detalle que no deja de inquietarme, porque si el asesino se quedó, ¿por qué? Remordimiento, la necesidad de controlar la situación, o quizás algo más siniestro, el placer de estar cerca de su obra macabra. Este caso nos obliga a mirar hacia los rincones más oscuros de la psique humana. ¿Qué clase de mente sería capaz de cometer semejante acto y luego permanecer en la escena del crimen? Antes de adentrarnos en la mente del asesino, hablemos de las víctimas. Las autopsias realizadas en el mismo granero por el doctor Johann Baptista Müller revelaron que todos murieron por traumatismos cráneoencefálicos. Pero hay un detalle aún más macabro. Los cráneos fueron separados de los cuerpos y enviados a Múnich para su análisis. Estos cráneos desaparecieron durante la Segunda Guerra Mundial, llevándose consigo una pieza clave de este rompecabezas. Imagínate la frustración de los investigadores. No solo se enfrentan a un crimen brutal, sino que además una parte crucial de la evidencia se esfuma. ¿Fue un simple accidente de la guerra? ¿O hay algo más detrás de la desaparición de los cráneos? No deja de ser una coincidencia inquietante, como si el misterio de Hinterkaifeck se negara a ser resuelto. Y como si los detalles del crimen no fueran lo suficientemente extraños, tenemos los eventos que precedieron a la tragedia, los que algunos llaman premoniciones. Semanas antes de los asesinatos, Andreas Gruber, el patriarca, reportó a sus vecinos que había encontrado huellas en la nieve que conducían a la granja, pero no había huellas de salida. También habló de ruidos extraños en el ático y de la aparición de un periódico que nadie en la familia había comprado. Y por si fuera poco, las llaves de la casa desaparecieron unos días antes del crimen. Es como si alguien estuviera vigilando, acechando a la familia desde las sombras. Una atmósfera de miedo e incertidumbre que, como has mencionado antes, culminó con la huida de la criada anterior. Todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿eran estas premoniciones simples coincidencias o eran señales de que algo terrible se avecinaba? Y si eran señales, ¿por qué la familia no huyó? Estaban atrapados en una red de secretos y miedos que les impedía escapar de su destino. Esas premoniciones, como las llamas, a veces son solo el reflejo de un fuego mucho mayor. En este caso, el fuego de los secretos familiares. Los Grubers no eran una familia cualquiera. Los rumores de incesto, la criada que oye todo, apuntaba a una dinámica familiar tóxica, un caldo de cultivo para el resentimiento y la violencia. Y la policía, por supuesto, se centró en esa dinámica familiar.
El robo fue descartado rápidamente. Se encontraron joyas y dinero en la casa. El móvil del crimen parecía estar en la maraña de relaciones y secretos que ocultaba la familia Gruber. Había un personaje que destacaba entre las sombras, Lorenz Schlittenbauer, un vecino que había tenido una relación con Victoria antes de su matrimonio. Se rumoreaba que era el padre de Joseph, el hijo menor de Victoria, aunque él lo negaba. Y esa negación, junto con su comportamiento errático durante la búsqueda de la familia, lo convirtió en el principal sospechoso. Algunos testigos afirmaron que el perro de la granja, que normalmente era dócil, se volvía agresivo en presencia de Schlittenbauer. Intuía el animal algo que los humanos no podían ver. Es una imagen que me perturba. Ese perro fiel guardián de la granja reaccionando con hostilidad hacia el hombre que quizás tenía las manos manchadas de sangre. Era instinto animal. O había presenciado algo que lo marcó para siempre. La policía interrogó a Schlittenbauer e incluso lo sometió a una prueba de paternidad, que en aquella época era un procedimiento rudimentario. Los resultados fueron inconclusos. No se pudo probar ni refutar la paternidad. Imagínate la tensión, la incertidumbre. Un hombre sospechoso, una familia asesinada y una prueba que no arroja luz sobre la verdad. Schlittenbauer fue liberado por falta de pruebas contundentes, pero la sombra de la duda nunca se apartó de él. Y mientras la policía seguía el rastro de Schlittenbauer, otro nombre surgió del pasado, Karl Gabriel, el marido de Victoria. Se le había dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, pero su cuerpo nunca fue encontrado. La ausencia de un cuerpo de una tumba deja un vacío que la mente humana se empeña en llenar con especulaciones. ¿Y si Karl Gabriel no había muerto? ¿Y si atormentado por los celos y la traición había regresado para vengarse? Es una teoría que encaja con la atmósfera de misterio que rodea a Hinterkaifeck. Un fantasma del pasado que regresa para ajustar cuentas. Décadas después, 2 personas afirmaron haber conocido a un soldado ruso que confesó ser el asesino de Hinterkaifeck, afirmando ser Karl Gabriel. Sin embargo, la mayoría de los compañeros de Gabriel en la guerra aseguraron haber presenciado su muerte. Si ese soldado ruso realmente era Gabriel, ¿por qué mentir? Culpa, locura o un macabro juego para alimentar la leyenda de Hinterkaifeck. Y mientras las teorías sobre Schlittenbauer y Gabriel se debatían, otro personaje entró en escena añadiendo una nueva capa de intriga al caso Joseph Berthold, conocido como el panadero loco. Berthold tenía antecedentes de inestabilidad mental y había escapado de un hospital psiquiátrico. Se rumoreaba que había cometido un asesinato en 1919. Algunos testigos afirmaron haberlo visto cerca de Hinterkaifeck en la época de la masacre. Era un personaje inquietante, un elemento impredecible que encajaba a la perfección en el macabro rompecabezas de Hinterkaifeck, que era Berthold, un asesino en serie atraído por la vulnerabilidad de la familia Gruber, o era simplemente un loco inofensivo perdido en un laberinto de delirios. La policía investigó a Berthold, pero no pudieron encontrarlo. Se esfumó como un fantasma, dejando tras de sí una estela de preguntas y respuestas. ¿Era Berthold el autor de la masacre? ¿O era simplemente una pieza más en un juego macabro, una distracción para alejar la atención de los verdaderos culpables? Y mientras la policía se perdía en un laberinto de sospechas del contexto histórico de la época, también jugó un papel importante en la construcción de teorías. La Alemania de 1922 era un país convulso marcado por la derrota en la Primera Guerra Mundial, la crisis económica y la polarización política. Grupos extremistas tanto de derecha como de izquierda se enfrentaban en una lucha por el poder. En ese contexto de violencia e inestabilidad no es de extrañar que surgieran teorías que vinculaban la masacre de Hinterkaifeck con la lucha política. ¿Pudo la familia Gruber ser víctima de un ajuste de cuentas? ¿O quizás la granja ocultaba algún secreto que la convertía en un objetivo para los extremistas? La ubicación aislada de Hinterkaifeck, su lejanía de los centros urbanos, la convertía en un lugar ideal para reuniones clandestinas o para esconder armas o documentos. Pero no se encontraron pruebas que respaldaran estas teorías. Al final la política, como los otros sospechosos, se desvaneció en un mar de especulaciones. Y así con cada nueva teoría el misterio de Hinterkaifeck se volvía más complejo, más impenetrable. La policía, a pesar de sus esfuerzos, se vio obligada a cerrar el caso sin encontrar al culpable. Más de 100 personas fueron interrogadas, se siguieron innumerables pistas, pero la verdad, como un espejismo en el desierto, se esfumó ante los ojos de los investigadores. Hinterkaifeck se convirtió en un símbolo de lo inexplicable, un recordatorio de que a veces la oscuridad prevalece y la verdad se pierde en la niebla del tiempo. Pero la historia, como bien sabes, no termina aquí. Décadas después, la ciencia forense y la investigación criminal han avanzado a pasos agigantados. ¿Será posible que con las herramientas del siglo XXI podamos finalmente desvelar el misterio de Hinterkaifeck? Casi un siglo después, y Hinterkaifeck sigue siendo un imán para investigadores criminólogos, y sí incluso para los amantes de lo paranormal. Esa granja demolida en 1923 se convirtió en un lugar de peregrinaje, como si la tierra misma guardara el eco de la tragedia. Es comprensible.
Casos como este nos confrontan con esa fragilidad de la vida, con esa oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados, pero también despierta nuestra curiosidad, nuestro deseo de comprender lo incomprensible. Y en 2007, esa curiosidad llevó a la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck a reabrir el caso. Un equipo de estudiantes, bajo la supervisión de expertos forenses, se propuso aplicar las técnicas modernas a las viejas pruebas. Analizaron el ADN, revisaron los testimonios, buscaron cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido en 1922. Imagínate la emoción, la esperanza de que la ciencia pudiera finalmente desvelar lo que la intuición y la deducción no lograron. Pero Hinterkaifeck, fiel a su naturaleza, se resistía a revelar sus secretos. La contaminación de la escena del crimen, la pérdida de los cráneos eran obstáculos casi insuperables. Y aún así, el equipo de la Academia de Policía logró identificar a un sospechoso principal. Un hombre que, por respeto a sus familiares aún vivos, se mantuvo en secreto. Un secreto que paradójicamente alimenta aún más la fascinación por el caso. Era uno de los sospechosos que ya hemos mencionado. O se trataba de alguien completamente nuevo, un hombre que había permanecido oculto en las sombras durante décadas. La policía no reveló las pruebas que incriminaban a este sospechoso, dejándonos a todos con la intriga, con la sensación de que la verdad está ahí al alcance de la mano, pero fuera de nuestro grasp. Es frustrante, ¿verdad? Estar tan cerca de la respuesta y no poder alcanzarla. Pero quizás esa sea la esencia del misterio de Hinterkaifeck. Un caso que nos desafía a pensar, a especular, a confrontar nuestras propias ideas sobre la culpabilidad, la justicia y los límites de nuestro conocimiento. Y aunque nunca sepamos con certeza quién cometió el crimen, Hinterkaifeck nos deja un legado de preguntas que resuenan a través del tiempo. Preguntas sobre la naturaleza humana, sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón del hombre, sobre la fragilidad de la vida y la persistencia del misterio. Hinterkaifeck es más que un caso sin resolver. Es un espejo que refleja nuestros miedos, nuestras fascinaciones y nuestra necesidad de encontrarle sentido al caos. Y quizás en esa búsqueda de sentido, en ese intento por comprender lo incomprensible, reside la verdadera fascinación de este enigma. Al final, cada uno de nosotros debe sacar sus propias conclusiones. Fue un crimen pasional, una venganza, un acto de locura, o algo aún más siniestro que escapa a nuestra comprensión. La historia de Hinterkaifeck se queda contigo como una sombra que te acompaña en la oscuridad. Un recordatorio de que hay secretos que el tiempo no puede borrar y que la verdad a veces se esconde en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio de Hinterkaifeck. Esperamos que esta experiencia te haya dejado con más preguntas que respuestas y con la inquietante certeza de que algunos enigmas están destinados a permanecer sin resolver.